Ok chicos, esta es la clase número 5 y el día de hoy vamos a ver algunas cláusulas, algunas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de administrar una base de datos. Normalmente el administrador de base de datos es el que se encarga de hacer todo lo que hemos visto, de crearlas, privilegios, crear objetos, las relaciones, mantener la información que sea siempre constante, que no haya duplicidad de datos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero también resulta que muchas veces al administrador se le pide información y se le asigna información que ingrese en última instancia. Por ejemplo, si nosotros necesitamos meter una lista de n cantidades, por ejemplo, nos lo pasan en un Excel o un archivo CSV y nosotros tendríamos que ingresarlo, pero no resulta que el administrador venga y lo digite como un digitador uno por uno. Entonces vamos a ver, una de las herramientas es Bool Insert, cómo insertamos en masa. Vamos a ver también algo que se llama Merge. Merge es una forma de hacer un insert, un delete de forma masiva. ¿Ya? Entonces vamos a ver y de último vamos a ver lo que es un pivot. Normalmente lo que se mira acá es un cubo, son cubos OLAP, pero SQL Server tiene unos transact o una cláusula que se llama pivot. Entonces pivot nos permite hacer una consulta semejante o parecida a los cubos OLAP. Entonces no hay necesidad de aprender, instalar los cubos OLAP, configurarlo, hacer un proceso largo para crear un cubo OLAP. Si tenemos esa cláusula pivot, que si la llegamos a manejar bien, a conocerla mejor, entonces podemos sacar información y información estadística bien detallada para la gerencia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, vamos a trabajar ahora con esta base de datos que se llama venta. Yo se la voy a proporcionar en una carpeta de modo, ahí la van a tener. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el Bool Insert. Entonces, digamos que a nosotros nos pasa un archivo CSV. Entonces, digamos aquí, nuevos clientes. Entonces yo abro este archivo CSV y yo tengo aquí una lista de clientes con sus datos, su nombre, su apellido, su dirección y su cédula. ¿Ya? Entonces esos son los campos que yo tengo en la columna cliente. Entonces todo esto hay que ingresarlos al sistema. Pero resulta también que acá yo tengo estos clientes que ya existen en mi tabla. Digamos el asterisco from cliente. Si yo selecciono, entonces ya tengo esos clientes que existen. ¿Ya? Entonces es parte de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se fijan aquí en dirección, ellos en la base de datos tienen. Pero en esta yo tengo vacío. Entonces, en este caso yo tengo que actualizar esos datos. ¿Ya? Entonces, hay datos que tienen que agregarse y hay datos que tienen que modificarse. Entonces, este procedimiento nosotros lo podemos ejecutar con la cláusula merge. Pero para poder pasar esta información al SQL, nosotros necesitamos algo que se llama Bool Insert. ¿Ya? Entonces, el Bool Insert lo que hace es que me permite agregar información de forma masiva a una tabla. ¿De qué forma? Entonces la sintaxis es la siguiente: bulk insert table from directorio donde está alojado, después which, y aquí especifico field terminator. Le digo cada columna o cada campo por qué está delimitado. Si nos vamos, este CSV, si lo abrimos abrir con el bloc de notas, vemos que las columnas están delimitadas con punto y coma. ¿Se fijan? Entonces, ese delimitado puede ser un tab, puede ser un
una coma, puede ser o algún otro carácter, un punto, etcétera. Eso va dependiendo de cómo esté hecho el CSV. En este caso está delimitado por punto y coma. Y cada fila está delimitada por un pleca n, o sea, por un enter. Entonces, a nosotros, a la consulta, tendríamos que decirle aquí, punto y coma, un row terminator y decirle pleca n. ¿Ya? Entonces, las filas están delimitadas por un enter, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo vamos a insertar esos datos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la consulta? Vamos a hacer un poquito más grande para que lo miren mejor. Sería pull insert, la tabla sería cliente from, el directorio está en C y aquí el nombre .csv con su descripción y su extensión CSV. Después le digo which field terminator que aquí siempre me confundo, es field terminator igual a punto y coma, y el otro es row terminator. Bueno, yo le digo terminator pues, pero en inglés pues tendrá otro tono, pero yo le digo row terminator y field terminator. Ya, entonces aquí yo le estoy diciendo, ok, insertame en masa en la tabla cliente el archivo CSV clientes nuevos cuando o con los campos que están delimitados por un punto y coma y las filas están delimitadas por un enter. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Yo tengo una cláusula cliente ID, pero este cliente ID es autonumérico. Si yo me voy acá, diseño, yo puedo ver que mi columna es autonumérica, entonces posiblemente, y este es mi llave primaria, posiblemente me dé error, porque yo no solo voy a insertar en masa. Acordémonos que hay campos nuevos y hay campos que ya existen, y entonces los que existen los voy a modificar y los nuevos los voy a agregar, ¿correcto? Entonces la mejor forma para hacer cada vez que vayan a insertar, no lo inserten de un solo. Entonces existe algo que se llama tablas temporales. ¿Ya? Las tablas temporales son tablas que existen, que podemos crear, que existen durante una conexión abierta. Ok, entonces, que en pocas palabras existe. Entonces, esta es una tabla normal, cliente, que nosotros la tenemos acá. Pero una tabla temporal es solo cuando yo la creo, existe mediante yo tenga una consulta nueva o una conexión, que en el caso de estuvieran programando en C#, cuando hacen una conexión, un punto open, los que han visto programación, entonces yo puedo crear una tabla temporal y mientras yo no cierre esa conexión, esa tabla temporal está creada, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se crean las tablas temporales? Entonces, las tablas temporales se crean igual que cualquier otra tabla. Create table, pero tienen que empezar con el símbolo hashtag o el símbolo numeral, como le quieran decir. Digamos que le voy a poner cliente. Entonces le vamos a agregar las mismas características de la tabla que yo tengo acá. Entonces le voy a poner aquí nombre, varchar. Entonces aquí estas tablas temporales, como les dije, y la única diferencia es este hashtag, pero lo voy a crear. Entonces, esta tabla temporal, si yo la agarro, select asterisco from hashtag cliente, yo la puedo utilizar como que si fuera cualquier otra tabla. Le puedo poner alias, ¿ya? Puedo insertarle un dato, inserito, como que si fuera una tabla normal. Hasta cliente, entonces digamos que aquí 1 y le pongo el campo que yo quiera, un ejemplo, ¿ya?
Ahora selecciono esto y vemos que acá el registro. Igual si yo hago un delete from cliente, word cliente ID igual 1. Perdón, aquí voy a cerrar esto. Lo elimino y igual se elimina como que si fuera un registro normal. Entonces la tabla temporal no tiene ninguna otra característica más que empieza con el numeral y solo se mantiene durante la conexión que yo tengo abierta. O sea, para que miren, si yo le doy acá y yo quiero seleccionar select asterisco from hasta cliente, yo no tengo acceso a ella, ¿ya? Es solamente mediante yo tengo una conexión abierta. Ya, si yo vuelvo a seleccionarla acá y lo ejecuto, yo tengo acceso a ella y no se me refleja donde yo tengo las tablas. Ya, entonces eso es una tabla temporal. Ya, ok, entonces necesito ahora crear la tabla con las columnas que yo tengo en mi archivo CSV. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Entonces son las 5 columnas que yo tengo aquí, ¿correcto? Antes de esto, yo bien puedo venir a apellido, varchar 50. Aquí le pongo dirección, varchar max. Y por último la cédula, varchar 16. Aquí, bueno, si yo vuelvo a darle crear, me va a dar error, dice que ya existe. Ya, entonces vamos a borrarla, drop. Hoy la pude haber alterado. Create. Ya eso es opcional. Correcto, ahora sí. Tenemos ahí nosotros nuestra tabla temporal. Otra forma, ya que estamos en este punto, de crear una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una tabla en base a una tabla que ya existe, una forma es clic derecho, incluir como, create table, y aquí nos genera el script con todos los datos de esa tabla, ¿correcto? Pero lo otro también es insert into, poniéndole en una consulta select, si yo quiero, pongo into y le pongo el nombre de la tabla que yo quiero que se clone. Esto es como para clonar. Entonces aquí lo pongo hashtag C y yo lo ejecuto y entonces me dice que se efectuaron 7 filas. Ahora yo selecciono hashtag C y yo tengo una copia de cliente. Ya, lo que hace esto es clonar, pero si no le pongo el numeral, me crea la tabla literal. O sea, si se fijan, aquí como yo le puse el hashtag, me creó una tabla temporal. Pero si yo le quito el hashtag, lo voy a ejecutar, refresco acá, me creó la tabla. ¿Ya? Entonces la vamos a eliminar. Entonces esa es otra forma de que yo, para crear tabla. Ok. Entonces nosotros vamos a utilizar la que acabamos de crear, esta que está aquí. Entonces vamos a ver si ahí está. Ahí está. Okay. Entonces nosotros, en vez de agregarla directamente a la tabla cliente, vamos a agregarlo a cliente, que es la tabla temporal que yo agregué acá. Ahora si yo ejecuto esto, dice el objeto no existe. Ok, vamos a crearlo. Dice que existe. Ah, aquí le escribí mal. Hasta cliente. Y dice filas afectadas 144. Ok, ahora vamos a seleccionar punto asterisco cliente, pero hashtag cliente. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo todos mis campos, ¿correcto? Otra cosa que yo quiero que tengan cuidado es a la hora de confundir. Esta hashtag cliente no es la misma tabla que cliente, o sea, son dos
dos tablas distintas, ¿vieron? Okay. Entonces ya ahora ya tenemos nuestra información en una sola tabla. Ahora hay que pasar los datos de esta tabla, hashtag cliente, a la original cliente. Entonces, como hay datos que no existen y hay datos que sí existen, entonces vamos a utilizar la cláusula merge. Ok, vamos a la cláusula merge. Aquí la cláusula merge es una cláusula donde en primera instancia tenemos que estipularle cuál es el destino y cuál es el origen. O sea, que a dónde va el dato y de dónde viene. Entonces empezamos con la palabra merge, seguido de la tabla donde es el destino, la tabla destino, o sea, a donde voy a mandar los datos. En este caso, ¿dónde voy a mandar los datos? A la tabla cliente. As target. Aquí hay que tener cuidado. Si se fijan, esto es un alias, o sea, esto no es parte necesariamente de la consulta, pero hay servidores de SQL en diferentes versiones que en unas versiones te acepta que le pongas target y te acepta que le pongas otro carácter. Por ejemplo, si yo le quiero poner origen o destino, entonces hay servidores que me lo permiten, pero hay servidores que no. Entonces yo les recomiendo siempre utilizar target. Entonces, por ejemplo, puede ser que la versión 2016 se lo permita, pero la 2014 o la 2012 no se lo permita, o la 2008. Entonces yo por cuestiones de buenas prácticas, yo siempre le dejo el target, ¿ya? Pero si está en un servidor que se los permita, pues pueden utilizar el alias que ustedes quieran. Entonces, esto es solo para decirle cuál es la tabla destino, a dónde van a ir los datos. Después ponemos using la tabla origen. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi tabla origen? ¿De dónde vienen los datos? Hashtag cliente. Y le ponemos source. Entonces, aquí aplica lo mismo. Entonces, la cláusula en algunos servidores solo le permite poner source, pero si no, si se lo permiten, pueden utilizar el alias que ustedes quieran. Después seguido de on. Entonces esto es como cuando hacemos un inner join. Entonces, para hacer un merge, yo tengo que tener una columna con las que yo lo pueda asociar, para que él pueda relacionarlo con su tabla destino y la tabla origen, para decir este ID es con este ID, y entonces él saber si puede modificar, si puede eliminar, o si ese ID no existe, ¿ya? Entonces en este caso es target.cliente ID igual. Otro, si se fijan, a mí no me autocompleta, no me sale el IntelliJ donde me va autocompletando la sintaxis, porque en el merge no existe. Puede ser que tal vez en la última versión de SQL sí, pero en algunas versiones tampoco. Entonces el merge hay que hacerlo a pie, hay que saber cómo están escritas las columnas, cómo están escritas las tablas, etc. Entonces ahí tenemos target cliente ID y después source.cliente ID. ¿Correcto? Entonces eso de primera instancia nosotros especificamos en el merge el destino, después el origen y después especificamos cuál es la columna de relación entre el origen y entre el destino. Después vienen los cuando, por así decirlo, pero en inglés se pone when. Entonces nosotros le decimos, asociamos estas columnas, pero cuando match, then, entonces, ¿qué significa esto? Cuando match, cuando hay un match, o sea, cuando se relacionen los registros, o sea, ¿qué quiere decir? Que si en cliente hashtag cliente yo tengo un ID 130 y en cliente yo tengo un ID 130, entonces eso es un match, ¿ya?
Ese es un match. Entonces, ¿qué hago yo cuando hay un match? Entonces, en el caso si existen, ¿qué es lo que voy a hacer? Modificar el campo. Entonces, para modificar, yo solo pongo update set. Y en este caso no tengo que estipular ningún nombre de tabla. ¿Por qué? Porque él ya sabe que el destino es cliente. Entonces solo especifico los nombres de las columnas. Por ejemplo, nombre igual a source.nombre. ¿Ya? Y separamos por coma nada más. Apellido igual a source.apellido. Después, dirección. Bueno, aquí es apellido. Dirección, source.dirección. Y cédula igual a cédula. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo podemos dejar aquí abajo con un enter para que se mire, para que sea más fácil de ver. Entonces, si nosotros quisiéramos solo actualizar, entonces yo pongo un punto y coma y finalizo el merge y yo lo puedo mandar a ejecutar. Pero en este caso no, porque también queremos insertar los que no existen. Entonces, volvemos a repetirlo. Merge. Le digo cuál es mi tabla de destino. Le digo cuál es mi tabla de origen. Especifico las columnas en las que se relacionan. Y cuando hay un match, me actualice la información. ¿Ya? Entonces, match. ¿Correcto? Entonces, aquí no especifico ni el nombre de la tabla, ya, ni pongo un where, porque esto solo lo va a hacer cuando hay un match. ¿Qué quiere decir? Cuando haya un ID. Cuando hay un ID 130 en las dos tablas. Entonces, como ya sabe que hay un match, ya sabe cuál es el ID, no es necesario estipularlo. ¿Correcto? Entonces, ese es cuando hay match. ¿Qué pasa cuando no hay match? Entonces, no match. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Cuando no haya match, yo tengo que decirle que me agregue en la tabla origen, destino, perdón. Ok, entonces, vuelvo a repetirlo. El match es cuando hay el mismo ID en las dos tablas. Pero cuando ya le digo no match es porque ese ID no existe en la tabla de destino. ¿Ya? Entonces yo lo que le digo es que insert into perdón, aquí ya solo le pongo insert, no lleva into porque ya sabe qué tabla es. Solo que especifico los nombres, apellido, dirección, cédula, value. Vuelvo a repetir, no tengo que especificar el nombre de la tabla porque aquí ya le estoy diciendo cuál es la tabla destino. Entonces source punto nombre, source, apellido, source punto dirección y source punto cédula. ¿Correcto? Aquí es punto. Ok, entonces ahí punto y coma. O sea, como les dije al comienzo del video, esto sirve también para eliminar. ¿Qué significa para eliminar? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con eliminar también.
más luego. Entonces, ahorita quiero que hagamos esto. Pero antes de ejecutar esto, quiero que vean lo siguiente. Vamos a revisar from tabla cliente, que es la tabla destino. ¿Ya? Antes de ejecutarlo. Entonces, aquí tenemos solo esta información. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo ejecute esto. Entonces, seleccionamos toda la consulta y le damos a ejecutar. Ok, dice no se puede insertar valores null en la columna dirección. Tabla ventas.db cliente, columna no admite valores null. Error actualizar. Entonces quiere decir que aquí en dirección dice no null, se fija. Y yo tengo valores nulos en la tabla cliente. ¿Ya? Correcto. Entonces aquí podemos hacer varias formas. O le cambiamos el parámetro, la condición, el atributo aquí en la columna. O yo hago un update. Cliente, set dirección. Y aquí le digo sí, dirección is null. Entonces yo le agrego un campo vacío nada más. ¿Sí? Y ya no tenemos campos null. Entonces, ¿qué es más recomendable? Esto. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no podemos estar cambiando las estructuras de la base de datos. Porque resulta que eso está corriendo bajo un sistema, tal vez. Entonces, ¿qué pasa si el sistema espera que siempre esa columna esté no null? Entonces puede crear un conflicto. Entonces, mejor nosotros adaptamos los datos que estamos mandando, trayendo el CSV, lo adaptamos a la condición que está a nuestra estructura de la base de datos. Ok, volvemos a seleccionar, le damos a ejecutar y dice 144 filas afectadas. Ahora yo me voy a revisar las tablas cliente y vemos que aquí los primeros datos que yo tenía me le cambió la dirección y lo pasó a vacío. Correcto, que es como yo lo tengo acá al final. Acá que está aquí, tan vacío, pero tenían datos y me agregó el resto de información. ¿Ya? Ok, voy a guardar esto en el escritorio, después yo se lo voy a pasar. Bulk tabla temporal image. Ok. Ahora vamos a ver la cláusula pivot. Para eso vamos a hacer otra consulta. Vale, vamos a cerrar acá. Vamos a crear una nueva consulta. Pero bueno, aquí en esta venta no tengo mucha información. Sí, vamos a ver. Factura. No, tengo poquita. Entonces nos vamos a ir a utilizar sistema académico para ver el potencial del pivot. Entonces vamos a utilizar sistema académico porque aquí tenemos más información. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo. Ok. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos hacer informes con Cubo o Lab para la gerencia de inteligencia de negocio, normalmente hacemos consultas de tres, lo que se llama de 3 dimensiones. Por eso son cubos o 3 pistas, como le quieran decir. Entonces, uno es el dato a evaluar, el otro es el dato que va en columna y el tercer dato es el que se va a procesar, por ejemplo, el que sí se va a sumar, si se va a contar, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un pivot en SQL? Ok. Supongamos que viene el gerente y te pide información de, por ejemplo, vos puedes venir y decir y te dice, mira, ¿cuántos grupos tenés por cada curso? Por ejemplo, vamos a ver parecidas a las consultas que ya han hecho.
Entonces, inner join, ustedes vienen, inner join, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces aquí ponen G, inner join, curso, AC, digamos que G.id curso igual a C.id curso, y aquí ponen G, C.nombre, coma, con código de grupo, y aquí lo agrupan. Grow. Aquí agrupamos grow by number, correcto, y entonces le sale esto. Entonces aquí le ponemos as cantidad. Entonces vienen y ya está lista la consulta. Entonces vienen y ustedes le mandan la cantidad de grupo por curso, por cada curso. Entonces tenemos 44 de cajero, 22 intermedio, Excel no intermedio, 15 Excel financiero, 2 configuraciones de dispositivos Cisco, 3 de técnico secretariado ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Pero resulta que no llega hasta ahí. Viene el gerente y después les pide, ok, pero ahora quiero también que me hagas ese mismo conteo, pero por turno. Ok, entonces nosotros venimos y decimos, ok, ¿quieres saber los nombres del curso? ¿Qué curso? ¿Cuánto hubo en la mañana? ¿Cuánto hubo en la tarde, en la noche? Y así dependiendo de todos los turnos que tengamos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos 1. Entonces lo que se nos ocurre es hacer lo siguiente, coma, inner join, turno, ast, on, c, g.id turno, ok, aquí no hay coma, punto id turno, igual a t.id turno. Y aquí yo puedo poner t.turno y lo agrupo por el nombre, por el turno. Correcto. Entonces ahí ya me sale, por ejemplo, vamos a ver, y voy a, bueno, order by por nombre, para que miremos. Entonces aquí me sale administrador de servidores, dominical 8, nocturno 1, sabatino 6, vespertino 20. Entonces, pero resulta que si yo vengo y yo imprimo esto que está acá y se lo mando al gerente así, pues como que no, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo acomodar esta información que sea mejor visible. Entonces ahí es donde entran los pivots. Entonces nosotros literalmente ya tenemos casi una consulta cubo. La diferencia es que todo esté en cascada, está en chorrera, pero esto no es un modo fácil de ver la información. Entonces, ¿qué es lo que hace el pivot? Entonces él agarra y me deja solamente, me agrupa por este uso, esta columna, estos datos de esta fila turnos me los transforma en columna y me suma como que si fuera en X. O sea, ¿qué quiere decir? Que en Excel, si yo abro, por ejemplo, si yo abro Excel y yo hago un pivot, a mí me va a quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, acá, Windows y Office, entonces aquí me va a decir curso o nombre. Aquí me va a decir Windows y Office, y aquí me va a salir matutino, nocturno, sabatino y dominical. ¿Correcto? Entonces esta misma estructura va a tomar cuando yo ejecute un pivot. Entonces en dominical dice que tiene 8. En sabatino dice que tiene 6. En vespertino, ok, me faltó el vespertino. Insertar vespertino. Matutino dice no hay. Dominical 8, nocturno 1. Sabatino 6, vespertino 20. ¿Correcto? Entonces,
ya no me salen estos 4 datos. Entonces me sale en una sola fila detallado de esta forma. Entonces esto es una mejor está mejor acomodada la información a la hora de que yo vaya a mostrar o a la hora que yo necesite analizar una información. Igual pasa con redes me quedaría solamente, ahorita solo estoy explicando cómo es el resultado a la hora que ejecutemos el pivote. Pues miramos cómo se ejecuta. Dice que en el vespertino tiene 1, sabatino tiene 3, nocturno tiene 2 y dominical tiene 3. ¿Correcto? Entonces de esta forma es que nos acomoda una consulta pivot. Ok, entonces vamos a ello. Primero, yo tengo que tener una consulta general de todos los datos. O sea, tengo que seleccionar todos los datos que yo quiero procesar. En este caso, select asterisco from, grupo. Entonces igual hacemos todo el inner join, todo lo que acabamos de hacer aquí. Esto que está acá. Nada más esto. Todo lo que es el from y el inner join. O sea, todo lo que las tablas que yo voy a ocupar, ¿correcto? Entonces ejecutamos. Después las tablas que yo quiero procesar. Entonces, ¿qué en este caso? Que yo quiero contar cuántos grupos hay por cada turno en cada curso. Entonces yo necesito el nombre del curso. ¿Qué más necesito? El código del grupo. Y el turno. Entonces selecciono esto. Le doy F5 y yo ya tengo la información en masa. En masa me refiero a que está en cascada todito. Si se fijan, aquí está hotelería, contaduría y están todos los grupos y están por vespertino. Entonces, ese es el primer paso. Agarrar la consulta y toda la información que nosotros queremos procesar. Después, esto lo tenemos que meter en una subconsulta. Ponemos select asterisco from. Después del from abrimos paréntesis y lo ponemos de esta forma. Y aquí le ponemos un alias, puede ser cualquiera. Yo le pongo A. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nada. Hasta el momento solo lo que hemos hecho es que esto lo hacemos como una subconsulta. Nada más. ¿Ya? Y le ponemos un nombre. Es como que nosotros creáramos una tabla y hacemos otro select de esta tabla, pero ahora la tabla se llama A. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Después de eso, yo pongo la palabra pivot y abro paréntesis. Entonces, el pivot recibe varios parámetros. Entonces, el primer dato que yo tengo que decirle es qué función voy a utilizar. Entonces, las funciones que se utilizan son el count, el max, el min, el ABG, el sum. ¿Ya? Son las funciones de agrupación. Entonces, en este caso, yo estoy contando. Entonces, yo voy a contar cuántos grupos hay por cada curso. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner el nombre de la columna que yo quiero contar. Grupo. Seguido de la palabra for. Y especifico la columna que yo quiero transformar. La columna de los registros que yo quiero transformar en columna. En este caso, ¿cuáles son las que voy a transformar en columna? Según mi Excel, turno. Entonces yo le pongo turno, después in, abro paréntesis, y en el paréntesis le especifico cuáles son los registros que yo quiero transformar en columna. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, si nos vamos acá a turno, ok, entonces aquí tenemos matutino, vespertino, podemos ver todos los turnos, después nocturno, sabatino,
dominical y diurno. ¿Ya? Nosotros no le pongamos mente, que son ejemplos de lo que estaban haciendo, ¿correcto? Entonces aquí le decimos cuál es la función que quiero realizar, cuál es la columna que yo quiero aplicarle la función, después cuál es la columna que yo quiero transformar los registros de esa columna en columna, y aquí especifico los registros que yo quiero hacer columna, ¿ya? Después le pongo un alias as p, yo acostumbro ponerle p, correcto. Ahora, si yo selecciono esto, lo voy a ejecutar y ahí vemos que me generó la tabla como yo les puse en el ejemplo en el Excel. Entonces dice que administración de ISA Server tiene 1 en la mañana y los otros tiene 0. Aquí está el Windows Server, administración Windows Servidores, vespertino 20, nocturno 1, sabatino 6, dominical 8, diurno 0. ¿Correcto? Entonces ya esta es una forma más cómoda de ver la información. ¿Correcto? Entonces así funciona el pivot. O sea, vamos a hacer otro ejemplo para que miren qué otra forma podemos hacer. Entonces digamos que con los contratos, entonces nosotros por ejemplo tenemos CL asterisco from contrato. Ok. Aquí en los contratos nosotros tenemos, digamos, fecha de inicio. Digamos que yo quiero saber los docentes cuántos contratos tienen por cada vez que iniciaron un curso. O sea, entonces quiero ver la siguiente estructura de información. Entonces aquí yo quiero ver el nombre del docente. Aquí yo quiero ver lunes, martes, miércoles, jueves, hasta domingo. Y aquí yo ponerle Félix. Dice, empezó el lunes 12 contratos, en martes empezó 23 contratos, en miércoles empezó 45 contratos. De esa forma vamos a hacer el ejemplo ahorita. ¿Ya? Entonces para eso yo necesito aquí tener el nombre, as contrato, inner join docente, as de 11.id docente igual a d.id docente, y aquí pongo d.nombre, después c.fecha de inicio, pero él quiere saber el día. Entonces ¿qué es lo que necesito hacer yo aquí? Aquí me va a tirar la fecha, utilizar una función para obtener el día de esa fecha. Entonces aquí pongo que datename, que no se le olvide todo lo que hemos visto, que eso es aplicable siempre. ¿Ya? Entonces aquí yo quiero el día y después, ¿qué es lo que voy a contar? Los contratos. ID, contrato. ¿Correcto? Entonces yo selecciono esto y ahí tenemos la información. Entonces a simple vista podemos ver aquí, por ejemplo, esta profesora Adriana del Socorro dice que el lunes empezó 1, 2, 3 contratos, en sábado empezó 2, correcto, así, apenas así, pero vamos a acomodarlo de una manera más vistosa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Hacerlo subconsulta from as a pivot y aquí count, como yo quiero contar, ID contrato, for sería día, in, y aquí especifico los días, lunes, martes, miércoles, hay que ponerle el acento, si no, no lo va a reconocer, jueves,
viernes y sábado. Y por último, domingo. Haz P. Y le damos a ejecutar. Entonces dice que Adriana del Socorro tiene 5 contratos que empezaron en lunes, tiene 2 en martes, 3 en sábado y 1 en domingo. Dice que Alejandro de Jesús empezó contrato los lunes 2, los miércoles 2, los viernes 1, los sábados 2 y los domingos 3. Entonces este es un tipo de información bien detallado al que nos ayuda a la hora de la inteligencia de negocio. Ahora ya vimos hagamos otro ejemplo con Zoom. Entonces select asterisco from digamos que vamos a ver detalle de contrato. Vamos a ver cuánto se le pagó por los meses a un docente. ¿Ya? Entonces digamos que haz detalle de contrato, inner join, contrato, ac on de c.id contrato igual a c.id contrato, inner join docente, haz de on c.id contrato, d.id contrato, id docente. Aquí me equivoqué, aquí es id docente. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero sumar? Los totales. Entonces, de detalle de contrato necesito los totales. De detalle de contrato también necesito el mes, pero de docente yo necesito el nombre. Entonces, yo agarro acá, ejecuto esto, pero digamos que solo, entonces le podemos poner un where de el estado cancelado. De todos los contratos que están cancelados, nada más. Ejecuto para que me salgan solo valores, ¿correcto? Entonces igual hacemos lo mismo, solo venimos, lo hacemos subconsulta, podemos hacerlo un poco para acá, haz igual pivot. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar yo? Los totales. Entonces aquí le pongo sum total for mes in, y aquí empiezo a poner los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre. Noviembre, por último diciembre, ¿correcto? Haz P. Entonces acá le damos a ejecutar. Dice que sintaxis incorrecta cerca la palabra from. Ok, nombres, mes, pivot, vamos a volver a ejecutar. Ok, ahí está. Había seleccionado algo de más. Entonces, ahora vemos que, por ejemplo, Adriana del Socorro, en enero no se le pagó, en febrero tampoco, marzo, abril. Pero en septiembre tiene tanto, en octubre tanto, en noviembre tanto y en diciembre tanto. ¿Ya? Correcto, entonces ya ocupamos un zoom.
y así nosotros utilizamos el pivot. Ok, entonces esto es la clase de hoy. Ahí les voy a poner unos ejercicios para que ustedes practiquen esta cláusula pivot y pueden practicar el merge también, haciendo una lista en CSV y insertándolo en alguna tabla, ¿correcto? Bueno, nos vemos el próximo día.